Buenas tardes, estimado tutor. El día de hoy voy a realizar presentación de la actividad del caso práctico. Mi nombre es Lady Cuadros Pulido, estudiante de último periodo académico de Ingeniería Ambiental. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el río Tunjuelito, que inicialmente proviene del río Mugrosa, que nace de dos lagunas, uno que se llama La Garza y la otra es Los Amarillos, y de ahí desembocan tres ríos, el Curuvital, Los Salitres y Boca Grande, y de estos tres ríos pues conducen el agua al que hoy llamamos el río Tunjuelito. Dentro del recorrido del río Tunjuelito encontramos que nace en el embalse de Chisacá, localizado en el páramo de Sumapaz, en el extremo suroriental de Bogotá y en la localidad de Bosa. Desemboca en el río Bogotá, que a su vez es efluente del río Magdalena. Es importante resaltar en este caso la contaminación. Esta empieza a partir del año 90, pero se hace evidente en 1980. Sus causas son la construcción de canteras en la zona, el crecimiento urbano no planificado y la industrialización del sector. Esos son procesos altamente contaminantes como la preparación de detergentes y la instalación de cortiembres, que por su nivel de contaminación y degradación tienden a causar importantes problemas durante las inundaciones. Continuamos con la tabla número 1, identificación del efluente de aguas residuales. Aquí encontramos las actividades por las cuales se genera la contaminación, y hay tres factores importantes: el consumo humano, ya sea del uso de bocatomas hacia las plantas de tratamiento o el uso de mangueras para recolección. Aquí el 60% de las quebradas son utilizadas para tal fin. Encontramos también los canales sanitarios. El 30% de las quebradas son utilizadas como canales sanitarios por ausencia de alcantarillado en la zona. Y la agricultura. El 20% de las quebradas en la periferia de la ciudad son utilizadas con fines agrícolas, especialmente la localidad de Usme. Aquí encontramos la tablita de los resultados o los datos obtenidos durante la investigación. En este caso, los resultados descritos corresponden a vertimientos directos encontrados en el río desde su entrada en los límites de la ciudad, en la localidad de Usme, hasta la transversal 86. Por lo tanto, se hace análisis únicamente de dos tramos o zonas, la zona alta y la zona media. Encontramos la DBO. Este parámetro significa demanda biológica de oxígeno y mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida. Aquí encontramos la zona alta con 834 miligramos sobre litro y la zona media con 427 miligramos sobre litro. Frente al DQO, esto significa la demanda química de oxígeno y es un parámetro que mide la cantidad de sustancias susceptibles a ser oxidadas por medios químicos que hay disueltos o en suspensión en una muestra líquida. El DQO en la zona alta es de 2080 miligramos sobre litro y zona media de 887 miligramos sobre litro. Las principales sustancias contaminantes encontradas en la investigación son los aceites y grasas. En la zona alta 172,24, zona media 260,64 y metales pesados en la zona alta 0,84 y la zona media 35,05.
Sobre las características físico-químicas encontramos que sobre el río Tunjuelito se encuentran o se estudiaron y se encontraron 4 vertimientos con un caudal mayor de 0,1 metro cúbico sobre segundo. Una carga arrojada por estos vertimientos directos representa un 50% de la carga total de DBO y un 53% de la DQO y un 38% de sólidos suspendidos totales. Continuamos con el caudal medio. En este caso se tomó el caudal total y el medio de cada zona. En la tablita observamos para la zona alta un total de 952,77 y un medio de 476,385, y para la zona media total de 1.324.047. Finalmente encontramos la fotografía del río Tunjuelito, que se ve altamente contaminada por todos los vertimientos que hay en la zona. En esta diapositiva encontramos la tabla 2, opciones de tratamiento del efluente de aguas residuales. Entonces aquí se trabajó con 2 opciones: lodos activados y humedales artificiales. En el caso de lodos activados, para entrar en contexto de lo que estamos hablando, este es un proceso biológico que es empleado en el tratamiento de agua residual convencional y consiste en el desarrollo de un cultivo bacteriano disperso en forma de flóculo en un depósito agitado, aireado y alimentado con agua residual, que es capaz de metabolizar como nutrientes los contaminantes biológicos presentes en el agua residual, en este caso el agua del río Tunjuelito. En el caso de humedales artificiales, este es un lecho de filtración que se planta con vegetación acuática y se diseñan para tratar aguas residuales que han pasado por un pretratamiento. Entonces, para el caso de la opción 1, los activados, encontramos que es biológico. Si presenta biodigestión, entonces es aerobio, y la eficiencia de remoción de DBO está entre el 90 y 95%. Eficiencia de remoción de DQO entre el 80 y el 90%, y remoción de sustancias contaminantes. Entonces, en el estudio encontramos grasas y aceites tiene un 35-50% y metales pesados de 65 a 85%. La opción 2 de humedales artificiales es biológico, presenta biodigestión aerobia y anaerobia, es decir, con y sin oxígeno, y eficiencia de remoción de DBO del 80 al 95%, eficiencia de remoción de DQO de 85% y remoción de sustancias contaminantes, sólidos suspendidos totales con un 67% y metales pesados con un 65%. Para la propuesta de tratamiento para el efluente encontramos una opción viable que son los lodos activados. Entonces las partes de este tratamiento se encuentran en la parte inferior de la diapositiva, pero para entender un poco mejor este tratamiento es interesante indicar que el proceso de lodos es un proceso biológico y también se conoce como bioproceso. Esto permite el desarrollo de depuración de origen natural, en la cual los microorganismos son capaces de devolver, depurar agua contaminada a su estado natural. Esto como se logra a través de lo que se conoce como tratamiento o proceso aerobio, a través de la aireación prolongada y la recirculación de fangos activados, que a la vez eliminan las sustancias biodegradables
que están disueltas en el agua residual, en este caso el agua del río Tunjuelito. Es decir, que un cultivo de microorganismos es mezclado con la materia orgánica del agua y estos se encuentran en estas sustancias, por decirlo así, su alimento. Además, esta aireación y agitación, al ser procedimiento mecánico, produce oxígeno que los microorganismos necesitan para llevar a cabo su actividad o su tarea dentro del sistema. Para ello es importante contar con equipos de aireación prolongada, ya que se trata de una de las mejores soluciones para tratar agua residual en pequeñas o medianas poblaciones. De este modo se produce un proceso metabólico y los microorganismos se encargan de transformar los contaminantes biológicos en biomasa, también en dióxido de carbono y agua. Además, los microorganismos eliminan también compuestos como el amonio y otros compuestos nitrogenados. Entonces se consigue así un clarificado, agua sin materia orgánica, y los microorganismos por lo tanto oxidan la materia orgánica disuelta y las partículas en suspensión y coloides que se coagulan y forman sedimento. En este sentido, los sistemas basados en procesos de oxidación avanzada, gracias a productos orgánicos tóxicos o de difícil degradación, son un instrumento adecuado, ya que implican determinados compuestos con alto potencial de oxidación que actúan como indicadores o iniciadores de este proceso. Todo este proceso biológico se lleva a cabo en un primer tanque, como se ve en la imagen, conocido como un reactor biológico, donde se produce la agitación y aireación del agua residual. Posteriormente se lleva a cabo un tratamiento secundario en el que la parte superior de esta agua ya clarificada es reoxigenada y filtrada para su posterior reutilización. Como resultado de esto, se obtiene el metabolismo y se agrupan en flóculos agregados de materia por sedimentación, que constituyen algo llamado lodo activado, siendo una parte devuelta al primer tanque para compensar la pérdida de biomasa, mientras que en la parte inferior quedan lo que llamamos lodos o fangos, que son compactados o derivados hacia otros fondos en el caso de que se destinen al enriquecimiento de microorganismos activos a modo de cultivo mixto. Este segundo procedimiento se lleva a cabo en el decantador secundario. Todo está en la imagen que les muestro en la diapositiva. Dentro de los elementos en el proceso de lodos activados, encontramos que para llevar a cabo el proceso biológico de los lodos activados es necesaria la intervención de varios elementos. Encontramos el tanque de aireación. En este se trata de una estructura donde el agua residual y los microorganismos se mezclan gracias a la agitación. Es en este momento en el que comienza a producirse la reacción de carácter biológico y oxidación de la materia orgánica. Durante este proceso y para generar esa mezcla se utiliza un equipo de aireación que permite la inyección de oxígeno para activar las bacterias que se encargan de asumir la materia orgánica del agua. También otro elemento importante es el tanque sedimentador, que tras el primer procedimiento, si ya les expliqué, entonces encontramos el desagüe ya mezclado que llega del tanque aireador y pasa a un sedimentador y se separan los sólidos suspendidos. Esto es lo que conocemos como lodos activados, para conseguir de este modo el clarificado. Una vez conseguido esto, entra en funcionamiento el sistema de retorno de lodos,
Este elemento es clave, ya que este sistema se encarga de devolver al tanque de aireación una parte de los sedimentos para mantener la concentración de microorganismos alta, mientras el resto de lodos considerados ya residuos son redistribuidos o distribuidos paralelamente para su tratamiento. Aquí encontramos el corte transversal del proceso que anteriormente les explicaba. Tenemos las partes en la imagen, el efluente, la sedimentación primaria, la secundaria, aireadores, desinfección, todo lo correspondiente al lecho de secado, el digestor, el manejo del líquido. Todo este proceso es muy interesante, lo podemos encontrar en esta bibliografía que les dejo aquí al lado para que lo observen de manera más detallada.